Saludos a todos. Hoy les traigo un trabajo especial sobre Denny McClain y Ron LeFlore, dos peloteros cuyas increíbles historias se cruzan en torno a dos equipos y dos ciudades. Espero que lo disfruten. No olviden compartir los videos y suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir creciendo. Muchísimas gracias. Ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Michigan e Illinois son dos de los 8 estados que bordean los Grandes Lagos. Antes de la Primera Guerra Mundial, solo el 1% de la población de Detroit era de afrodescendientes. Eso fue cambiando con el tiempo, a pesar del rechazo de los blancos conservadores. La migración negra proveniente del sur fue incrementando. Y si bien tuvieron que enfrentarse a la resistencia, estaban dispuestos a librar la batalla, como vimos en el disturbio racial de Detroit de 1943 y los disturbios de Detroit de 1967. En esas circunstancias sociohistóricas nació Ron LeFlore en Detroit, Michigan, el 16 de junio de 1948, hijo de un padre que precisamente había emigrado del sur, del estado de Mississippi, y que se había convertido en un alcohólico. Ron LeFlore nació en el lado oeste de Detroit, una zona urbana plagada de crímenes, homicidios y prostitución. Esa era la zona más precaria de la ciudad. Por otro lado, en 1871, la ciudad de Chicago quedó destruida por un fuego que arrasó con la vida de 300 personas, pero luego llegó la etapa de lo que se conoce como la Gran Reconstrucción, y la ciudad se erigió con un modelo nuevo de grandes empresas y edificios de arquitecturas innovadoras. Los inmigrantes irlandeses ya habitaban la ciudad de Chicago desde el siglo XIX. En esos lares nació Denny McClain, en Markham, suburbio de Chicago, una ciudad alejada de la estridencia urbana, hijo de padres católicos irlandeses. Denny McClain jugó béisbol desde niño. Su padre lo llevaba a los juegos de pequeñas ligas hasta que murió de un infarto a los 36 años, cuando Denny tenía 15 años. Denny siguió jugando béisbol durante su adolescencia, porque era lo que sabía hacer y era, además, una de las grandes pasiones tanto de él como de su ahora extinto padre. Asistió a la escuela católica y recibió una beca para la universidad, donde se destacó jugando béisbol, hasta que fue firmado por los Medias Blancas de Chicago como agente libre en 1962, a los 18 años. No pichó mal en su primer año en las menores, incluso lanzó un no-hitter en su primer partido como profesional, pero los Medias Blancas cometieron el error de no protegerlo y los Tigres de Detroit lo reclamaron el 8 de abril de 1963 en waiver. En McClain, no obstante, no todo era color de rosa, pues tenía una personalidad extraña. Desde muy joven ostentaba una conducta imprudente y le gustaba romper las reglas. Pensaba que siempre podía salirse con la suya. Ese año, no obstante, el imprudente joven de Markham brilló en las menores, apabullando a los bateadores contrarios con su excelente bola rápida, e hizo su debut en la Gran Carpa a los 19 años, ganando 2 de los 3 partidos que inició. Allí comenzaba lo que prometía ser una larga carrera en la MLB. Su marca total entre las menores y Detroit fue de 20 juegos ganados y 7 perdidos. El norte de Denny McClain se avistaba. Era una gran luz que bañaba el horizonte. Por entonces, Ron LeFlore nunca había jugado béisbol. Era un adolescente adicto a la heroína que, avasallado por la realidad circundante, tanto de él como de los suyos, desertó de la escuela y empezó a traficar drogas en las peligrosas calles de Detroit desde muy joven. En su libro autobiográfico titulado Fuga, de la prisión a las mayores, Ron LeFlore confiesa que se convirtió en ladrón durante la niñez y casi siempre que robaba salía ileso, y eso le daba una sensación de poder, decía él, como si fuera el hombre invisible.
Como suele suceder, sus crímenes fueron incrementando tanto en número como en seriedad. Tenía a las autoridades en zozobra. Una vez que lo capturaron, duró casi 2 años en las escuelas reformatorias del estado para corregirlo, pero esa experiencia no lo ayudó. Las calles de Detroit ya eran parte inseparable de su vida. Parecía que no había marcha atrás. Su norte se pintaba gris. ¿Acaso una vida prolongada tras las rejas? O en el peor de los casos, una muerte a destiempo en un acto delictivo o en una trifulca callejera. Mientras tanto, Denny McLain siguió destacándose en Detroit. Volaba alto en el montículo. En la temporada de 1964-65 lanzó en la Liga Invernal de Puerto Rico con los Indios de Mayagüez y dominó con una marca de 13 ganados y 2 perdidos. En la campaña de 1965, ya en las mayores, su primer año completo con Detroit, McLain ganó 16 y perdió 6, con una efectividad de 2.61. Además, completó 13 juegos, con 4 blanqueadas. Un año más tarde, en 1966, siguió en ascenso con su bola rápida que explotaba hacia arriba, ganando 20 partidos por primera vez, con 4 blanqueadas más y su primera aparición en el Juego de Estrellas, donde retiró a los 9 bateadores a los que se enfrentó. Denny McLain se había convertido en toda una personalidad en Michigan y como le gustaba mucho el dinero, se aprovechó de la coyuntura para proyectarse como músico, hacer shows en los clubes nocturnos y conseguir lucrativos contratos de varias compañías, todo ello incrementando sus ingresos fuera del terreno de juego. En 1967, a los 23 años, Denny McLain volvió a tener una excelente campaña. Ganó 17 partidos, a pesar de haberse perdido gran parte del mes de septiembre, ya que el 18 de ese mes se había lesionado gravemente 2 dedos del pie izquierdo, y dijo que se los había golpeado accidentalmente después de que se le durmiera el pie. Pero fue en 1968 cuando Denny McLain acaparó toda la atención, no solo de Detroit, sino del país y por extensión del mundo deportivo. Julian Javier at bat, and he too looks at a third strike. Denny McLain struck him out. All out and it's no run. El 14 de septiembre, los Atléticos de Oakland visitaban la ciudad del motor y el automóvil para un partido que paralizó toda la ciudad. El Tiger Stadium estaba repleto de una fanaticada que hervía con una mezcla de ansiedad y emoción. Y hasta el aire de Corktown, el barrio más antiguo de Detroit, había enrarecido, acaso por lo que se veía venir. Así de importante era ese partido. Otros tantos millones en todo el mundo había sintonizado la televisión y el radio para ser testigo de la hazaña que empezaría a gestarse ese sábado por la tarde. Denny McLain llevaba la marca de 29 juegos ganados y 5 perdidos y se esperaba que obtuviera su 30ª victoria contra la peligrosa alineación joven de los Atléticos de Oakland, una gesta que no se había logrado en muchos años. McLain se enfrentaba al derecho Chuck Dobson y ambos iban lanzando una joya. Detroit amenazó primero en la parte baja del tercero, pero Reggie Jackson cazó a Don Wert en home plate mientras trataba de anotar desde segunda tras un sencillo de Dick McCaffrey. Nadie quería ceder. Jugaban como si se tratara de un partido decisivo de la Serie Mundial, pues sabían que el mundo entero observaba. Pero abriendo la cuarta entrada, el toletero Reggie Jackson también brilló con el madero. Se la sacó de línea entre right center al derecho oriundo de Chicago con uno a bordo, para golpear primero y tomar la delantera 2 carreras por 0.
La ciudad y el resto del país había perdido el aliento mientras veían al señor Octubre trotar las bases del Tiger Stadium. Pero esa inquietud fue disipada en la parte baja del mismo cuarto inning cuando, después de iniciar un rally, el primera base Noam Karsh la sacó del parque con 2 en base para poner a Detroit arriba 3 carreras por 2. La fanaticada parecía diluirse en una euforia constante, estruendosa, efusiva. Pero abriendo el quinto inning, Oakland empató el partido con un sencillo impulsador de Bel Campaneris, y en la parte alta del sexto, con la pizarra 3-3 y 2 outs, el legendario Reginaldo Martínez Jackson se la volvió a desaparecer al imbatiable Denny McLain, para poner de nuevo a su equipo por encima de Detroit 4 carreras por 3. En lo adelante, los bates de Detroit se silenciaron al compás de sus fanáticos. Denny McLain, no obstante, seguía en la lomita, pues se había ganado la reputación de ser un fajador. Mientras tanto, pasaron el séptimo y el octavo inning sin que nadie anotara carrera. Abriendo la novena entrada, el derecho McLain sacó al corazón del line-up de Oakland 1, 2 y 3, ponchando a Reggie Jackson y a Dick Green de manera consecutiva para cerrar la entrada. Denny McLain parecía poseído. Estaba en una misión que, para ejecutarla, necesitaba ayuda de su equipo. Aún había esperanza. Ahora McLain esperaba en el dugout. Había lanzado 9 innings y se había llevado a 10 vía del ponche, pero perdía 4-3. La suerte estaba echada. En la lomita por Oakland, el cubano Diego Seguí intentaba cerrar el partido. Al Calín abrió la parte baja del noveno con bases por bola. Mal agüero. Después de un out, Mickey Stanley dio un infield hit que movió a Calín a tercera, y este anotó con un force out para empatar el partido. Una suerte de milagro. Y entonces Willie Horton se encargó del resto. Conectó un sencillo impulsador para dejar a los Atléticos de Oakland en el terreno, dándole la victoria a Detroit 5 carreras por 4. Era increíble. El joven Denny McLain había logrado la hazaña. 30 victorias. Era el año de los lanzadores y él fue parte de ese núcleo de serpentineros que lograron proezas impensables. Los Tigres de Detroit ganaron la Serie Mundial contra los Cardenales de San Luis. Denny McLain terminó la temporada con 31 juegos ganados y 6 perdidos y la ridícula efectividad de 1.96, con 28 juegos completos y 6 blanqueadas, obteniendo el premio Cy Young y el MVP de la liga. No se podía volar más alto. Quizás hasta pensó en su difunto padre. Al año siguiente, Denny McLain volvió a quedar puntero en victorias con 24 partidos y otra vez recibió el premio Cy Young, premio que compartió con el cubano Mike Cuellar. Denny McLain, a sus 25 años, tenía el mundo en sus manos y era el tema de conversación de toda la ciudad de Detroit y de las portadas de los periódicos locales y nacionales. Otro que se convirtió en el tema de conversación de toda la ciudad de Detroit y de las portadas de los periódicos locales y nacionales fue Ron LeFlore, pero por un asunto muy distinto. Andando con 2 de sus compañeros del barrio, Ron LeFlore se propuso robar un establecimiento comercial a mano armada.
Habían pasado la noche anterior consumiendo heroína y necesitaban dinero. Dinero fácil. Él llevaba el rifle con el cual pensaban ejecutar el robo. Pero los tres jóvenes fueron aprehendidos por las autoridades en el acto y LeFlore fue a parar a la cárcel con una condena que podía durar hasta 15 años. Los primeros meses fueron difíciles para el joven. Incluso llegó a ser recluido en una solitaria por su insolente conducta y agresividad con los otros reos e inclusive con las mismas autoridades. Pero poco a poco, Ron LeFlore se fue calmando y como un golpe de esperanza, a su vida llegó el béisbol. Algo que, sin que él lo supiera por entonces, lo llevaría por otros senderos. Ron LeFlore empezó a jugar en la prisión un deporte totalmente ajeno a su pasado, a lo que le tocó vivir durante su niñez. Pero allí despuntaron sus habilidades atléticas y su actuación no pasó desapercibida. LeFlore quemaba la liga de la cárcel, bateando sobre 400 y jugando una excelente defensa, todo a puro instinto e intuición, pues nunca se había instruido en el juego. La historia del joven pelotero, con excelentes herramientas para el juego, llegó a los oídos del entonces dirigente de los Tigres de Detroit, Billy Martin, quien lo visitó en la prisión estatal Jackson el 23 de mayo de 1973 y más adelante, tras verlo en un tryout y quedar impresionado, recomendó a los directivos de los Tigres de Detroit que lo firmaran. Si bien al principio los ejecutivos estaban renuentes, terminaron firmando a Ron LeFlore cuando fue dejado libre bajo parol el 2 de julio de 1973. Decían que tenía 21 años, pero en realidad le habían bajado 4. Tenía 25. Con ese contrato, a Ron LeFlore por fin, el mundo se le presentaba prometedor. Ahora era cuestión de mantenerse lejos de la calle y concentrarse en aprender los fundamentos del juego. Ahora había algo por qué luchar, mucho que perder si no se hacía lo correcto. Mientras esa luz se iluminaba, la otra se fue apagando de manera abrupta. ¿Quién lo diría? Después de haber ganado una serie mundial, 2 premios Cy Young en temporadas consecutivas, un premio al jugador más valioso, después de ser uno de los atletas que generaba más dinero y tener el mundo a sus pies, los problemas de Denny McLain afloraron de golpe. En febrero de 1970, la reputada revista Sport Illustrated publicó un artículo titulado Denny McLain y la mafia, gran escándalo del béisbol. Allí se reportaba que McLain tenía nexos con la mafia siria y que estaba involucrado en hechos delictivos. También que era un compulsivo apostador. Se reportó además que la lesión que McLain sufrió en septiembre de 1967 fue causada por un miembro de la mafia, un matón que le aplastó 2 dedos del pie para obligarlo a que le pagara una apuesta ganadora de una carrera de caballos. La noticia sacudió a todo el país. The magazine Sports Illustrated will report in this week's issue that Denny McLain, star pitcher of the Detroit Tigers, in 1967 was a partner in a sports bookmaking operation that had mafia connections. Sports Illustrated says McLain was put under pressure to help make good a $46,000 horse race bet the book lost late in the 1967 baseball season. El comisionado suspendió a Denny McLain, quien negaba lo que él llamaba alegaciones. Ese año llegó a lanzar, pero tuvo una temporada mediocre, 3 ganados y 5 perdidos con la efectividad de .473. En ese invierno, los Tigres de Detroit lo cambiaron a los Senadores de Washington. Con los Senadores lanzó pésimo en la temporada de 1971, liderando la liga con 22 derrotas. En 1972 fue cambiado a los Atléticos de Oakland y en junio Oakland lo cambió a los Bravos de Atlanta, terminando con una marca combinada de 4-7 con una efectividad sobre 6. Los problemas fuera del terreno
mataron el talento de Denny McLain. Los Bravos lo dejaron libre, pero los problemas de Denny McLain continuaron. Después de quedarse sin el ingreso que devengaba del béisbol, McLain se declaró en bancarrota porque malgastó todo su dinero y lo que quedó se lo robó su abogado, quien huyó a Japón. Con tan solo 28 años, el mundo entero se le vino abajo a Denny McLain. Pero en vez de aprender la lección, siguió involucrado en el bajo mundo. Las autoridades federales lo tenían en la mira. Poco a poco, algunos de su círculo empezaron a cooperar con las autoridades y en marzo de 1984, Denny McLain fue formalmente acusado de extorsión y tráfico de cocaína. Posteriormente, McLain fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a 23 años de prisión. Para su suerte, el gobierno federal retiró los cargos por cuestiones logísticas y McLain fue dejado en libertad a los 3 años. Intentó poner su vida en orden e inició un negocio de empacadora de carne, pero al poco tiempo de haberla comprado, se descubrió un desfalco de $2.5 millones de los fondos de pensiones y la empresa quebró. McLain y su socio fueron investigados y tras la investigación fueron juzgados y condenados por malversación de fondos, lavado de dinero, fraude postal y conspiración, y Denny McLain fue nuevamente sentenciado a prisión. En 1996 recibió una sentencia de 8 años, pero esta historia no acaba ahí, pues sus problemas legales persistieron. En 1998 fue acusado junto con nada más y nada menos que John Gotti Jr. de realizar una red de tarjetas telefónicas falsas, aunque los cargos finalmente fueron retirados. También trascendió que la mafia italiana puso un precio a su cabeza. Otros problemas se le siguieron sumando al ex serpentinero derecho, mientras que al joven prospecto de Detroit se le iban restando. Tras la firma, Ron LeFlore fue enviado a Clinton Clase A de Detroit y la responsabilidad de enseñarle los fundamentos del juego recayó en el entonces joven entrenador Jim Leyland. Al principio, Leyland tenía miedo, pues la vida delictiva de Ron LeFlore era de dominio público. Me preocupaba tener en el equipo a un muchacho que estaba en libertad condicional. Cualquier cosa podía pasar. Pero todo salió bien, dijo Leyland. Más que bien, diría yo, porque después de haberse sometido a un riguroso entrenamiento, al año siguiente, en 1974, Ron LeFlore quemó las ligas menores. Batió para .331 con 12 dobles, 7 triples, 7 jonrones, 41 impulsadas y se robó 45 bases. A la defensa tuvo un poco de problemas por su agresividad, cometiendo 3 errores, pero alcanzó 9 asistencias. La suerte parecía estar del lado de Ron LeFlore, pues el jardinero central de los Tigres de Detroit, Mickey Stanley, se fracturó la mano y quedó fuera por el resto de la temporada. Los Tigres subieron a LeFlore a la Gran Carpa en agosto y jamás volvió a jugar ligas menores, pues se convirtió en el jardinero central titular de los Tigres de Detroit. Lo imposible se materializaba. Ron LeFlore llegó a su objetivo con tesón, trabajo y voluntad. Pasó de la prisión a las grandes ligas, algo insólito. En 1976 tuvo una excelente campaña. Promedió .316, se robó 58 bases con 15 asistencias desde los jardines. De hecho, comenzó la temporada con el madero ardiendo, con una racha de hits en 30 partidos. Esto a pesar de que estaba pasando por un mal momento en su vida personal, pues su hermano menor, Gerald, fue asesinado a sus 26 años por un altercado relacionado con armas y drogas en los mismos barrios de Detroit que lo vieron crecer. Pero Ron LeFlore sufrió callado y continuó enfrascado en su válvula de escape, el béisbol. And the payoff pitch. Ground ball up the middle, base hit. LeFlore drills it through the middle into center field. That's his second hit.
Joe pointed out, can be tough. Here's a liner to right field. This will be in for a hit. So LaFleur starts the ball game with a solid base hit to right Al field. año siguiente, LeFlore subió su línea ofensiva de poder, conectando 30 dobles, 10 triples y 16 jonrones, con 57 remolcadas y 39 bases robadas. Batió para .325 y recibió votos para el MVP. Obtuvo el premio pelotero del año de los Tigres de Detroit. En 1978 tuvo otra campaña impresionante. Lideró la liga en anotadas con 126, en bases robadas con 68, todo ello con 30 años de edad. A LeFlore le resultaba fácil algunos aspectos del juego por su condición física y su velocidad. Ahora era uno de los peloteros más reputados de la liga y un niño mimado en Michigan. Volvió a recibir el premio pelotero del año de los Tigres de Detroit por segundo año consecutivo, el primero que lo lograba en 2 años seguidos desde Denny McLain, quien lo obtuvo una década antes, en 1968 y 1969. En la temporada de 1979, Ron LeFlore tuvo otra excelente campaña: 110 anotadas, 300 de promedio, 78 bases robadas, pero el fantasma de la calle parecía llamarlo. Varios tipos extraños empezaron a frecuentar el clubhouse de los Tigres de Detroit. Se comentaba por lo bajo que Ron LeFlore había vuelto al mundo de las drogas. Por eso, cuando el nuevo dirigente Sparky Anderson llegó a Detroit, Ron LeFlore fue cambiado a los Expos de Montreal. En su primer año en la Liga Nacional, el promedio de LeFlore bajó considerablemente a .257, pero aún así anotó 95 carreras y lideró la liga con 97 bases robadas. Good lead. He's going. Ball 3. Stolen base for LeFlore. Foley and LeFlore scrambling to get up the ball. Convirtiéndose en el primer pelotero en quedar puntero en estafas en ambas ligas. Después de esa campaña quedó agente libre y los Media Blanca de Chicago se arriesgaron al otorgarle un contrato multianual de $9 millones. El jovencito que delinquía en Detroit ahora era una estrella para el equipo de la Ciudad de los Vientos. Last time up, LeFlore got a pump down for a base hit. Hit this one deep to the right side. Armas goes to the wall. Jumps and he can't hang on. LeFlore turns second. He's going for third. That'll make no throw. It's a triple. LeFlore's got a big lead. There he goes. The pitch out is called for. Throw to second. Not in time. The first steal of the year. That was a close play. Outside. 2-2 pitch. Line drive, base hit. That's a way to start the season. LeFlore battled it hard, went to 2-2, and drilled a single in the right. Pero estando en Chicago, ya las prioridades de Ron LeFlore eran otras. No había manera ni forma de alejarse de la calle. Allí se formó, allí perdió a su hermano Gerald y allí ansiaba estar, quedarse, perderse. Duró 2 temporadas en Chicago, pasando de un altercado a otro, y al terminar la campaña de 1982, Ron LeFlore fue arrestado por posesión de sustancias ilícitas y un arma de fuego. Chicago lo dejó libre y cuando salió de la prisión se pasó mucho tiempo desesperado intentando conseguir otra oportunidad en las mayores, pero esa oportunidad nunca llegó, o mejor dicho, ya se la habían brindado una década antes. En su libro autobiográfico, Ron LeFlore escribió lo siguiente: yo necesitaba ayuda, orientación, pero nunca la tuve, quizás porque me temían por mi condición de ex convicto. Solo piensa si hubiera jugado béisbol cuando era niño en lugar de correr por las calles. Piensen si hubiera mejorado mis habilidades en el béisbol en lugar de delinquir e ir a prisión. ¿Qué tan bueno podría haber sido? Quizás yo hubiera tenido una carrera de Cooperstown, reflexionó LeFlore. Y hablando de autobiografía,
Denny McLain también sacó la suya en el año 2007, titulada Te dije que no era perfecto. Allí, Denny McLain, entre otras cosas, nos abre una ventana hacia su niñez, deja entrever una escena de lo que fue su vida bajo el rigor de un padre alcohólico, al igual que el de Leflore, con carácter de hierro. Cito: las reglas de mi padre eran que cuando él llegara a la casa, yo tuviera las tareas escolares hechas, haber practicado el piano por 1 hora, y si era temporada de béisbol, haber practicado en mi picheo. Si no hacía lo que se me ordenaba, él simplemente se sacaba su correa de cuero y me golpeaba. Su rabia era tan terrorífica como dolorosos eran los golpes con su correa. Pero la peor era mi madre, que le decía: Denny solo practicó media hora en su piano para que él me golpeara. Ella era una persona miserable, incapaz de darme un abrazo. Nunca nos llevamos bien, pero mi padre, a pesar de sus abusos, me amaba. Sin él, nunca habría llegado a ser un pelotero. Cierro cita. Estas dos historias de abuso, adicción y extrañeza, de estrellato y crímenes, de pérdidas, confinamiento y esperanza, se cruzaron gracias al pasatiempo nacional, el béisbol, cuyo vehículo para estos dos individuos fue, en primera instancia, el equipo de Michigan, el equipo que ambos compartieron, donde llegaron a ser grandes estrellas, queridos y admirados por los fanáticos, los Tigres de Detroit. Y el otro equipo, el de Chicago, donde uno inició su carrera y el otro la terminó. Dos ciudades, dos individuos, dos equipos, dos historias que se cruzan y revelan el lado más turbio, el lado más terrible y complejo, y a la vez hermoso, de la condición humana.